Bueno, hoy nuevo episodio, nuevo cómic que comentar y hoy me he venido para mi tierra, para Avilés. Para lo que sepáis o no lo conozcáis, hay un paisano que se llama Miguel Solís Santos y que se puede considerar una persona completamente renacentista. Licenciado en biología, es profe, dibujante, ilustrador, escritor y cuentista. Persona que escribe o cuenta cuentos. Vale. Pues cuentista. Y posiblemente sea una de las personas defensor a ultranza de la lengua y posiblemente uno de los cronistas más reputados de la propia ciudad. Bueno, pues como hemos dicho, esta es una persona que ha hecho de todo un poco y aparte es un representante cultural y promotor cultural del asturiano y de Asturias y de toda la cultura asturiana. Se puede decir que sus trabajos se reconvierten sobre todo el que hizo en 1982, que es Les Llamargues Doraes, de las que, bueno, ya después era la primera novela en lengua asturiana que él publicó. Luego ya, pues, se metió en el mundo del cómic, ha colaborado con la Nueva España y fue poco a poco, sin dejar de dar clase en un instituto de secundaria. Y llegamos al año 1985, donde recibe el encargo por parte del Ayuntamiento de Avilés de realizar un compendio histórico de la villa avilesina. Y presentado en formato cómic y tapa dura, con un estilo de dibujo muy característico, que es este que tenemos aquí. Bueno, esta es la tercera edición, pero bueno, la original salía con tapa dura, que también la tengo por ahí. Pues en este que veo ya nos imprime su estilo simple, pero a la vez muy colorista y transmitiendo mucha información, muy característico, e imprime la marca de su nombre. Para mí es uno de los autores que gráficamente se hacen más reconocibles de inmediato. Solís Santos nos plantea una biografía de la ciudad. Sus habitantes más singulares aparecen dentro pues, de un entramado donde la propia villa es un ente vivo, que nace, crece, sufre y siente, y donde los cambios son continuos. Sus personajes más ilustres, así como los que no son tanto, al fin y al cabo son como meras células de un organismo. Deliciosamente presentada inicialmente y concienzudamente documentada y contrastada, este trabajo tuvo inicialmente unas 40 páginas, pero luego posteriormente se hicieron dos ediciones, dos actualizaciones, una en 1992 y otra en el 2009, que es esta que te voy a ahora mismo aquí. Y en cada edición Solís se aventura a actualizar la historia, añadiendo a un total de 50 páginas, donde nos pone al día sobre los hechos más significativos que han transcurrido en ese tiempo entre edición y edición. Pues los cambios y personajes más significativos, figuras relevantes de la ciudad que han ido apareciendo con el paso del tiempo. Y en este sentido, el cómic también se convierte en un ente vivo. Y me explico. Porque prácticamente es una obra continuamente inacabada. Porque en estas páginas que os estoy comentando no son meros extras. Es una continuación en toda regla de una consensuada extensión de la obra original. Sin cortes. Solo se percibe de vez en cuando un ligero cambio de estilo, porque claro, entre una y otra pues hay 10 años. Y bueno, pues un ligero cambio de estilo que no es significativo y luego también pues un ligero cambio de color. Y bueno, yo tengo que decir que cuando se publicó la obra yo contaba unos 10 años. Obviamente, al ser patrocinada por el Ayuntamiento de Avilés, pues bueno, llegó a todas las bibliotecas de los colegios, bibliotecas públicas y a todas las bibliotecas de los colegios asturianos. Al ver que había un cómic nuevo en la biblioteca y como lector de cómics, pues yo me apresuré a cogerla. Y no solo disfruté del tebeo, ya de por sí entretenido, en el que me aportaba muchísimos datos, sino que me hizo una cosa muy importante, que era interesarme por la ciudad donde yo vivía. Al saber estos datos, saber, por ejemplo, cuál fue la primera calle de Avilés, que fue la calle de Ferrería, por qué tal iglesia se llama de tal forma, qué cambios supusieron, por ejemplo, el Parque del Muelle, que estaba ganado al mar, o, por ejemplo, cuando el rey Alfonso VI pues, concede el primer fuero de Avilés en el siglo, en 1085, que supuso pues, una gran revolución de identidad como ciudad. Y lo más importante, me enseñó y me dio pie a conocer la riqueza cultural e histórica. Leyéndolo me di cuenta que paseando por la ciudad, yo podía, por la ciudad o por las afueras de la ciudad, había muchos
mucha historia, mucha vivencia, que prácticamente al ciudadano medio le ha pasado desapercibido. Y cómo ha ido evolucionando, cómo ha crecido, cómo este ente vivo se ha ido amoldando los tiempos con sus momentos álgidos y sus momentos más tristes. Desde, te digo, la revolución industrial de los años 70, con el cambio que significó para Avilés, la aparición de Sidesa, posteriormente a Cedalia. Y luego, aún así, todavía hizo otra cosa más, porque mi familia es andaluza y verdaderamente, pues, en casa nos habla mucho la lengua. Pues me obligó por narices a aprender algo de asturiano. Y eso es a lo que voy. Yo creo que no se puede dar mejor halago al señor Miguel Solís Santos. La mejor apuesta del ayuntamiento la hizo ese año y acertó. Y acertó para décadas. Y este tipo de trabajos son los que nunca se deben dejar morir. Yo os quiero poner un ejemplo. 10 años después de su publicación, yo estaba en la universidad y tuvimos que hacer un trabajo sobre la cultura asturiana. Yo me decidí por hacerlo sobre la historia de Avilés. Y mi principal fuente de documentación, en detrimento de otros libros más regios, por decirlo de alguna otra forma, fue este TVO. Mi nota en ese trabajo fue un 9,5. No digo más. Y bueno, agradecer que esta edición, que es la tercera, me la regaló el señor Diego García Cruz y está dedicada por el mismísimo autor.